La mañana se presentaba gris y opresiva cuando Maltes, el líder de la guild, reunió al grupo en la sala principal. La noticia de un ogro menor merodeando cerca de una ruta comercial había llegado con urgencia. Elia no podrá acompañarnos esta vez, anunció Maltes con voz grave. Ha sido convocada de regreso al templo por asuntos que no pueden esperar. Pero no estaremos solos, continuó Maltes, intentando infundir confianza. Nieve y Dunky nos acompañarán. Nieve, el gato blanco de Vera, emitió un suave maullido mientras se acurrucaba junto a su dueña. Dunky, el lobo oscuro de Lucien, permanecía en silencio, sus ojos brillando con una inteligencia inquietante. El grupo partió al amanecer, adentrándose en un bosque que parecía más sombrío de lo habitual. Los árboles susurraban secretos al viento, y una niebla espesa se arrastraba entre las raíces. A medida que avanzaban, los rastros del ogro menor se volvían más confusos. Las huellas eran más grandes de lo esperado, y los árboles cercanos mostraban marcas de garras profundas. Esto no es obra de un ogro menor, murmuró Maltes, deteniéndose para examinar una de las marcas. Estamos tratando con algo mucho más peligroso. La tensión creció entre los miembros de la guild. Vera acariciaba nerviosamente a Nieve, mientras Lucien sentía un escalofrío recorrer su espalda. Decidieron continuar con cautela, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Los sonidos del bosque parecían apagados, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. De repente, un rugido ensordecedor rompió el silencio. Un ogro guerrero emergió de entre los árboles, su enorme figura cubierta de cicatrices y con ojos que brillaban con furia. La emboscada que la guilda había planeado se desmoronó en un instante. El ogro arremetió con una fuerza devastadora, dispersando al grupo y dejando a Lucien y Vera expuestos en el frente. Nieve y Dunky se lanzaron al ataque, intentando proteger a sus compañeros, pero el ogro los apartó con un solo movimiento. Vera intentó conjurar una barrera protectora, pero su magia apenas logró frenar el avance del monstruo. Lucien, paralizado por el miedo, sintió como una energía desconocida comenzaba a agitarse en su interior. Una fuerza que no comprendía, pero que clamaba por liberarse. El ogro guerrero avanzaba como una tormenta viva, aplastando árboles y lanzando piedras enormes con una facilidad espantosa. La guild intentó reorganizarse, pero la criatura había destrozado su formación en cuestión de segundos. Dos de los aventureros más jóvenes yacían heridos, y el resto apenas conseguía contener al monstruo. «Vera, retrocede», gritó Lucien, viendo cómo su amiga se adelantaba. Pero Vera no escuchó. Como luchadora, su estilo de combate se basaba en ataques directos potenciados por su magia de fuerza y agilidad. Blandía una enorme espada de 2 manos, la misma que había heredado de su padre, con una determinación feroz. Su hoja brillaba con una tenue luz ámbar, resultado de su hechizo potenciador. «No retrocederé ante un monstruo como este», rugió, lanzándose de frente. La espada chocó contra el brazo del ogro, dejando una herida superficial que apenas hizo retroceder a la bestia. El ogro rugió, más enfurecido que herido. Vera respiraba agitadamente, sus piernas temblaban. Sabía que, aunque sus hechizos potenciaban su fuerza, seguía siendo una niña frente a una criatura que podía aplastar rocas con las manos desnudas. Lucien, desde la retaguardia, conjuraba magia elemental básica. Lanzó varias esferas de fuego y viento, pero el ogro las resistía con apenas unas quemaduras superficiales. No era suficiente.
Al ver a Vera en peligro, Lucien apretó los dientes. Corrió hacia el monstruo, desenfundando sus dagas gemelas, las únicas armas físicas que sabía usar con algo de soltura. Se movía rápido, más rápido de lo que creía posible, deslizándose entre las piernas del ogro e intentando cortar los tendones de sus tobillos. Pero el grosor de la piel de la criatura hizo que sus ataques fueran poco más que rasguños. El ogro lanzó un zarpazo brutal que lo envió rodando varios metros, deteniéndose solo gracias a la intervención de Dunki, que se interpuso entre él y el golpe mortal. Nieve saltaba de rama en rama, intentando distraer al ogro, pero sus ataques eran como picaduras de insectos. Lucien. Vera. Habrán espacio. Nos reorganizaremos. Gritó Maltés desde la distancia, pero el caos reinante parecía absorber cada orden. Fue entonces cuando Lucien sintió una punzada en el pecho, un impulso extraño, una llamada interior. Sus ojos destellaron apenas por un instante. En lo alto de una colina lejana, oculta entre los árboles, una figura encapuchada observaba la escena en absoluto silencio. Sus ojos brillaban con un resplandor frío, evaluando cada movimiento, cada error, cada destello de energía. El ogro rugió de nuevo, lanzándose directo hacia Vera y Lucien, decidido a terminar el combate con un solo golpe devastador. Lucien respiraba con dificultad. Cada músculo de su cuerpo gritaba por el esfuerzo, sus manos temblaban mientras sostenía las dagas que parecían insignificantes frente a la furia del ogro. Vera estaba de rodillas, agotada, su espada partida en dos por el último impacto del monstruo. La criatura rugió, levantando su garrote improvisado para aplastarlos a ambos. Fue en ese instante, en medio de la desesperación, el miedo y la ira, que algo dentro de Lucien se rompió. No hubo palabras. No hubo conjuros recitados. Solo la necesidad brutal e instintiva de sobrevivir. Sin comprender del todo qué hacía, Lucien extendió las manos al frente. Su energía fluyó como un torrente indomable, canalizada sin forma ni control, pero con una pureza tan cruda que la magia obedeció sin resistencia. Una explosión de luz dorada brotó de su cuerpo, cegadora, envolviendo el campo de batalla en un resplandor abrumador. La intensidad fue tal que la zona quedó iluminada como si fuera de día, y la luz se extendió kilómetros a la redonda. Varios pueblos cercanos vieron el destello atravesar el cielo, pero nadie pudo explicar su origen. Solo la guil, los animales y el ogro sintieron el peso de aquella energía indescriptible. El ogro fue lanzado varios metros hacia atrás, su cuerpo envuelto en quemaduras profundas. Por primera vez, emitió un gruñido ahogado, no de furia, sino de miedo. La figura encapuchada que observaba desde la colina entrecerró los ojos. La luz la obligó a apartar la mirada por un instante, pero cuando volvió a enfocarse en el lugar, ya no había rastro de la energía, solo el humo denso y el eco del silencio. Lucien cayó de rodillas, exhausto, jadeando, con las manos vacías y los ojos en blanco. No recordaba qué había hecho. Solo sentía que algo dentro de él se había desgarrado, como si hubiera abierto una puerta que jamás debió abrir. Los aventureros lo miraban en absoluto silencio, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Maltés frunció el ceño, inquieto. Eso no fue magia común, susurró, más para sí mismo que para el grupo. Eso fue Spiritus puro. Y en su mente, la misma pregunta que lo había perseguido desde que conoció al muchacho volvió a resonar con fuerza. ¿Quién eres realmente, Lucien?
La noche cayó finalmente sobre el bosque, pero en la zona del combate aún flotaba el olor a ceniza y magia residual. La guilda había conseguido eliminar al ogro guerrero, pero nadie hablaba de la verdadera razón de su victoria. Lucien estaba sentado cerca del fuego, envuelto en una manta, temblando. Vera se había dormido a su lado, agotada, mientras Nieve y Dunky permanecían en vigilia, inquietos, como si sintieran algo invisible flotando en el aire. Maltes observaba a Lucien en silencio desde la distancia. Había ordenado al resto de la guild no hacer preguntas. La historia oficial sería que lograron derrotar al ogro por pura estrategia, pero la verdad era un secreto que ardía en la mente de todos los presentes. Lucien no recordaba nada después del estallido de luz. Todo era un vacío en blanco, un abismo en su memoria. Mientras el fuego chisporroteaba, una figura encapuchada se ocultaba entre las sombras del bosque, observándolos con detenimiento. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. «Así que por fin mostraste la grieta en tu ser, Lucien», susurró. Y desapareció entre los árboles, dejando solo el eco de su presencia. En lo alto del cielo, la luna roja observaba en silencio, como si fuera testigo de algo que apenas comenzaba. El peso del secreto había caído sobre Lucien. Y el primer paso hacia la ruina había sido dado.